Yo sé que el país tiene mucho interés de conocer efectivamente estos antecedentes y por eso, sin más, doy la palabra al presidente del Banco Central, don Rodrigo Vergara. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos ustedes. Estoy a su disposición para contestar en la medida que se pueda sus preguntas. El escenario actual, presidente, respecto a la situación económica y las dificultades que está experimentando la economía china, ¿cuánto finalmente pueden repercutir en la economía chilena? Esto digámoslo derechamente para el ciudadano a pie, ¿cómo le puede afectar a la persona, por ejemplo, de aquí a los próximos meses? A ver, yo quiero partir diciendo lo siguiente. China hoy día es la segunda economía más grande del mundo y por lo tanto tiene relevancia en todos los ámbitos. No es solamente relevante para Chile o para los productores de materias primas, sino que para todo el mundo. De hecho, hoy día en los foros internacionales el gran tema de discusión es precisamente China. En segundo lugar, para nosotros tiene gran importancia, yo diría, por al menos dos motivos. En primer lugar, es nuestro principal socio comercial. Aproximadamente un cuarto de nuestras exportaciones van a China. Y en segundo lugar, es el mayor consumidor por lejos de cobre del mundo. Y no solo de cobre, sino que también de otras materias primas. Y por lo tanto afecta el precio de las materias primas y eso tiene un efecto sobre nosotros. También debo destacar que desde el punto de vista de exposición financiera, la exposición financiera chilena a China es muy limitada. O sea, por ahí no es el tema. Pero entonces hoy día estamos en una situación en China en que se corrigen hacia la baja sus proyecciones de crecimiento, en las cuales se producen o hay ciertos riesgos financieros. Recordemos que hay un crecimiento importante del endeudamiento en China en el último tiempo. Y eso, de hecho hemos visto, tiene efectos sobre la economía mundial, produce volatilidad y por lo tanto afecta al resto de los países del mundo y a nosotros también. Hemos visto que cuando han surgido noticias negativas sobre China, inmediatamente tiene efecto en las proyecciones, tiene efecto en la volatilidad, tiene efecto en el tipo de cambio. Así que yo creo que, por otra parte, creo que, China tiene capacidad para moderar o mitigar estos efectos adversos que está sufriendo. Y por lo tanto, creo que, y en nuestras proyecciones, en nuestro escenario base, que sería entre 6 y 7%, que sigue siendo una tasa de crecimiento muy relevante. Pensemos lo siguiente, hoy día 6,5% de crecimiento en China es más que lo que tenía hace 10 años, que crecía el 12%, pero con una economía más pequeña. ¿Okay? Entonces, hoy día tenemos la sensación de que China tiene capacidad para mitigar estos efectos, obviamente que los va a haber, pero hay un riesgo, y yo creo que es un riesgo que tenemos que considerar a la hora de tomar nuestras decisiones. Presidente, buenos días, buenas tardes ya. Usted habló mucho de las señales, que tienen que haber señales para que las expectativas se moderen. En lo próximo, quiero preguntarle cuánto puede incidir de que el debate constitucional se postergue con el próximo gobierno en la recuperación de las expectativas de consumidores y empresas. Ese es un tema que no hemos estudiado en particular. Lo que sí vemos es que hay un deterioro importante de los indicadores de confianza, tanto de empresas como de hogares, indicadores de confianza, y estimamos que eso debiera ir mejorando gradualmente en el tiempo, y es importante que vaya mejorando gradualmente en el tiempo. Si no se produce eso, por supuesto, cambia un poco el escenario y tendríamos que revisar nuestras proyecciones. Pero más allá de las cosas específicas, lo que nosotros planteamos es que es clave o es un elemento clave que vayan mejorando estos indicadores de confianza. ¿Qué nos lleva a usted suponer que estos indicadores de confianza se van a ir mejorando paulatinamente en el tiempo? A ver, Si los temas de la reforma siguen estando... Nosotros tenemos confianza en que se van a ir mejorando en el tiempo, que se van a ir aclarando ciertos temas. Además tenemos que hacer claro que los indicadores de confianza hoy día están en niveles que son muy bajos. En algunos casos similares, por ejemplo, a los que tuvimos durante la crisis financiera global, la crisis subprime de 2008-2009. No esperamos un rebote muy fuerte. Lo que esperamos es una recuperación gradual de esta confianza. La confianza tiene elementos cíclicos y, por lo tanto, lo natural sería esperar que mejorara gradualmente en los próximos trimestres. Señor Vergara, se ha planteado que tuvo una crítica a lo que decía el colega, el tema de la reforma. ¿La gradualidad de las reformas en curso favorece a un mejor desempeño económico o no? ¿O sigue siendo un grado de incertidumbre? A ver,
es un tema que va más allá de la labor propia del Banco Central. Y hoy día es un tema que en estricto rigor es bastante político y por lo tanto yo prefiero mantenerme en el ambiente técnico, ¿cierto? Yo creo que lo más importante de todo en todo caso es que sean reformas positivas, reformas que cumplan los objetivos que se pusieron y que además que tengan un efecto positivo sobre la productividad y sobre el crecimiento. Se lo pregunto de otra manera entonces. Si no existieran estas reformas en curso del gobierno de la presidenta Bachelet, ¿la economía estaría mejor? Es muy difícil de saber eso. Nosotros lo que detectamos en nuestro informe de política monetaria, que de hecho lo reportamos en el informe previo, es que hay un componente autónomo que está afectando la confianza y por lo tanto la inversión y el crecimiento. Y ese representa aproximadamente un 30% de la caída de la inversión. El resto de esos factores, particularmente factores externos y también otros factores internos tradicionales. ¿A qué se asocian específicamente esos factores internos? La verdad es que no tenemos una respuesta clara al respecto. Ahora, habiendo dicho eso, también hemos dicho que es natural que reformas estructurales produzcan un cierto grado de ansiedad, por lo demás lo ha reconocido el propio gobierno, ¿cierto? Produzcan un cierto grado de ansiedad y puedan producir lo que en economía se llama la opción de esperar, en el sentido de la opción a que se clarifiquen ciertas cosas antes de volver a esperar. Pero insisto que nosotros como instituciones técnicas, nosotros no vamos a entrar en el debate político. Ahora, para esas preguntas tenemos que ir al presidente del Senado. Pero, aunque suene... insistente. No, ya me quedo claro, si no, eso no es mi humor. Nosotros regularmente los periodistas tratamos de suavizar un poquito el tema. Y como usted es la máxima autoridad del Banco Central, de acuerdo a lo que viene, ¿usted está optimista o no? A ver, creo que tenemos un panorama que es de bajo crecimiento para este año y de crecimiento moderado para el próximo. Y venimos de un año de crecimiento bajo. Yo más que optimista o realista, creo que este IPOM es optimista o pesimista, perdón, este IPOM es realista. Y está planteando una recuperación gradual del crecimiento hacia el próximo año, pero moderada. Seguiríamos creciendo por al menos buena parte del próximo año a tasas que son inferiores a nuestro crecimiento potencial. Creemos que el escenario externo más estos temas de confianza que hemos hablado probablemente digamos, tienen evidentemente algún impacto. Y también muy importante, recuérdense que nosotros tenemos en materia de crecimiento un sesgo a la baja. ¿Qué es lo que significa un sesgo a la baja? Que en el fondo reconocemos que hay factores, y en este caso yo diría particularmente factores externos, ya hablábamos recién de China y América Latina, etcétera, que si evolucionan más negativamente que lo que nosotros esperamos en el escenario base, tendrían un impacto también negativo sobre el crecimiento. Pero directamente la respuesta, nuestro escenario es realista, ni optimista ni pesimista. Hay brotes verdes en curso, ¿no? A ver, cuando uno mira la evolución de la economía durante el último año, se ve que efectivamente hay un crecimiento mayor el último trimestre del año pasado, un crecimiento aún todavía mayor el primer trimestre de este año. Entonces, ahí uno podía hablar, a mí me gusta tanto la caracterización, pero sí podía hablar de una cierta recuperación. Pero también tenemos que reconocer, y lo hacemos claramente en este informe de política monetaria, que el segundo trimestre nos sorprendió a la baja. De hecho, el crecimiento del segundo trimestre fue más bajo que el del primero, 1,9 versus 2,5. Y si uno toma el crecimiento trimestre a trimestre desestacionalizado, que de hecho es como lo hacen en los países desarrollados del mundo, el crecimiento del segundo trimestre fue cercano a cero. Entonces, hubo una sorpresa, obviamente, que negativa en el segundo trimestre que afecta nuestras proyecciones, las proyecciones que estamos haciendo hoy día para el resto del año. Y por eso es que, entre otras cosas, tenemos una reducción en la proyección de crecimiento. Presidente, ¿podría clarificar lo que dijo respecto al crecimiento del gasto público el próximo año? Usted habló en un 4, un 4,5%. Yo insisto que quiero decir lo siguiente, este es un tema de Hacienda y por lo tanto la pregunta específica es importante que se la hagan al ministro de Hacienda, no a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros hacemos un escenario macroeconómico y dentro de ese escenario macroeconómico tenemos que hacer ciertos supuestos respecto a la política fiscal. Y tomamos en cuenta la discusión cualitativa que ha habido, las declaraciones que ha habido y también algunos números que ha presentado el propio Ministerio de Hacienda. Entonces nosotros tomamos los supuestos estructurales de los comités consultivos que recientemente entregaron sus proyecciones de precio del cobre y producto potencial
y lo aplicamos al balance estructural de este año y el próximo. Ojo que lo que se hace comúnmente es que se aplica a los del año pasado, pero nosotros lo aplicamos a los dos, a los de el actual, este año y el próximo, y nos da una pequeña, muy leve reducción en el balance estructural con esa metodología, teniendo en cuenta los parámetros recientemente entregados. Ahora, ¿qué es lo que significa eso en términos de incremento en el gasto público? Un incremento en el gasto público que probablemente sea en torno a la mitad, entre 4 y 4 de lo que fue este año, entre 4 y 4,5%. Obviamente que si la decisión fuera a bajar más significativamente el balance estructural, el crecimiento tendría que ser menos y viceversa, ¿cierto? ¿Cuál es su evaluación de la existencia de este comité de expertos para calcular estos supuestos base, considerando que el Banco Central en sus cálculos en ambas variables son distintas respecto y son menores, además? No, pero a ver, yo quiero dejar claro lo que dije en la sala. Estamos hablando de dos temas distintos. El precio del cobre que tenemos nosotros en nuestra proyección es el precio del cobre para este año y para el próximo, que ha bajado. Y tenemos un tipo de cambio de largo plazo que es 2.85, precio del cobre, ¿ya dije? Precio del cobre de largo plazo, que es 2.85, y que es bastante parecido al del comité de expertos. Ahora, la definición nuestra no es exactamente igual a la definición del comité de expertos, porque el comité de expertos tiene el promedio de los próximos 10 años y nosotros tenemos el del último año. Entonces, no son estrictamente comparables, pero sí quiero decir que son bastante parecidos. Ahora, habiendo dicho todo eso, ¿cuál es mi evaluación de los comités de expertos? Creo que el secreto del éxito, no lo creo yo, sino que lo han dicho muchas personas a nivel internacional, de la regla fiscal chilena, o el principal secreto, es que las variables clave, que son el precio del cobre y la brecha del producto, o el PIB potencial, no los calcula el propio gobierno, sino que lo calculan comités de expertos que son absolutamente independientes. Y es por eso que ha funcionado, y ha funcionado bien. Y es por eso que tuvimos los ahorros que tuvimos durante los periodos de incremento en el precio del cobre 2007-2008. Y después pudimos usar esos ahorros durante la crisis financiera global 2009. O sea, creo que es algo particularmente notable de nuestra regla fiscal el tener estos comités de expertos independientes. ¿Y eso refuta el tema de la inflación, de que esta se va a mantener sobre el 4% durante toda la primera mitad del 2016 y que retornará al 3% en el curso 2017? ¿Cómo ve ese panorama? Bueno, obviamente que hemos tenido sorpresas al alza de la inflación, básicamente, principalmente, determinadas en función del aumento del tipo de cambio. Y hemos tenido lo más reciente, ustedes han visto, de hecho desde el Lipón pasado un aumento del tipo de cambio de algo así como 12-13%. Y eso es natural, tiene un impacto de corto plazo, pero impacto al fin y al cabo de la inflación. Y es por eso que nosotros elevamos nuestras proyecciones de inflación para el corto plazo, para los próximos trimestres. Y si antes esperábamos una convergencia más rápida de la inflación al 3%, hoy día esperamos una convergencia más lenta. Perdón, respecto de la corrección que se han ido haciendo las distintas cifras, digamos, macroeconómicas, inflación, crecimiento, precio del cobre, pero particularmente inflación y crecimiento, ¿no cree usted que tal vez exista alguna dificultad, digamos, en la metodología, en la forma en que están, digamos, calculando las cifras? Es decir, no sé si es una responsabilidad particular del Consejo ahora, tal vez una cuestión más de largo plazo, el hecho de que en los últimos años se han venido corrigiendo permanentemente a la baja las cifras, o es que el choque externo es tan fuerte que hace que, digamos, el Banco Central no logre dimensionar bien entre uno o dos semestres, digamos, que hayan esos cambios? A ver, es cierto que hemos tenido en el último tiempo revisiones hacia la baja en las proyecciones de crecimiento. No hay ninguna duda al respecto. Ahora, nosotros en cada momento, para cada IPOM, o sea, cada trimestre, hacemos proyecciones con la mejor información disponible que tenemos. Y esa información cambia. Y es por eso que no solo nosotros, también el mercado cambia sus proyecciones. Y la verdad es que no es un problema del Banco Central, es también del Fondo Monetario Internacional. Ustedes han visto las proyecciones del crecimiento mundial del Fondo Monetario Internacional, cómo se han ido reduciendo gradualmente durante el último tiempo. Las condiciones han cambiado, y las condiciones han cambiado, desgraciadamente, para peor. Tenemos nuevos riesgos. Por ejemplo, nuevos riesgos financieros en China. Tenemos una caída mucho más significativa del precio del cobre, que obviamente que lo que esperábamos, que dice relación con crecimiento y también dice relación con inflación, porque dice relación con tipo de cambio, ¿cierto? Entonces,
insisto, digamos, creo que los modelos... A ver, estos son modelos de proyección, esto no es magia. Y los modelos de proyección evidentemente toman la información disponible, pero las cosas van cambiando, las cosas son mucho más dinámicas y particularmente en este último tiempo, si veamos la volatilidad que hemos tenido. Hace 3 días atrás, días hábiles, el precio del petróleo estaba en $40 y está en 50. Es una subida de 25% en 2-3 días. ¿Okay? Entonces, naturalmente, sí hemos sido sorprendidos por eventos, particularmente eventos externos, que también internos. También nos sorprendió la no recuperación de la confianza, por ejemplo. Pero sí hemos sido sorprendidos por eventos particularmente externos que tienen una incidencia en este cambio de proyecciones. A propósito del tema de inflación en particular, de hecho en el informe ustedes abordan fuertemente el tema de inflación. Y de hecho hacen una cierta defensa del rol del Banco Central respecto a este tema, porque hay un montón de actores financieros que critican, digamos, el que no haya una actualización en el tema de la tasa, ¿no? Por el tema de la inflación. Más allá de si uno está de acuerdo o no, el punto es que ustedes hacen una cierta defensa corporativa. ¿Ustedes sienten que hay una crítica injusta por parte de los economistas, del mercado financiero, de los bancos, las empresas, de la política, no sé? Para complementar esto, ¿por qué el Banco Central encuentra necesario hacer esta defensa corporativa, como dice? A ver, primero que nada, nosotros no encontramos negativas las críticas. Hay analistas que dicen que debiéramos hacer una política monetaria más restrictiva, otros dicen que deberíamos hacer una más expansiva, etcétera. O sea, creo que son discusiones, análisis válidos y nosotros estamos abiertos, los oímos permanentemente y me parece que está dentro de lo que sucede con el Banco Central y con todos los bancos centrales del mundo. Así que no hay ningún problema con ese tipo de discusión. Respecto a una supuesta defensa corporativa, no, lo único que hacemos nosotros es explicar lo que estamos haciendo, punto. ¿Y por qué lo hemos hecho? Explicamos por qué hicimos una política monetaria más expansiva, es decir, bajamos la tasa de interés, por qué, digamos, qué significó en ese momento. Acuérdense que había un escenario más débil, que finalmente se dio un escenario más débil, finalmente fue bastante más débil que lo que nosotros esperábamos inicialmente, pero se dio un escenario más débil. Y esperábamos que eso fuera aumentando brecha, reduciendo presión inflacionaria, pero por otra parte lo que hubo es un aumento del tipo de cambio más allá de lo proyectado por fenómenos básicamente externos, la apreciación del dólar en el mundo. ¿Sí? Esto no es una cosa de Chile, digamos, vean otros países de América Latina. Entonces, lo que nosotros hacemos no es un tipo de defensa corporativa, nada por el estilo. Lo que hacemos es explicar las decisiones que hemos tomado y en cada informe de política monetaria, además, explicamos por qué las proyecciones que hemos entregado pueden no haber sido concordantes con la realidad. ¿Cuáles fueron los elementos, tanto internos como externos, que explican esas diferencias? Respecto al alza del tipo de cambio, usted señala que para una intervención debería darse una circunstancia extraordinaria. ¿Cuál sería esa circunstancia? Una circunstancia extraordinaria. Pero, ¿como cuál, por ejemplo? El tipo de cambio flexible y esa es nuestra política. ¿Pero a qué nivel tendría que llegar el tipo de cambio real? Son cosas que tenemos que evaluar en su momento. Presidente, ¿por qué no te parece respecto a ese tema? Claro, usted no tiene que decir 7.40, 7.30, porque obviamente me imagino que muchos especuladores irían al mercado, etcétera, pero no debería haber a lo mejor una referencia a la historia de lo que ha hecho el Banco Central para traer la respuesta, digamos, más que decir... A ver, nosotros hacemos todo el tiempo referencias a la historia, y de hecho están hechas, el tipo de cambio real, hacemos referencia a la historia, pero cada momento tiene su circunstancia. Lo único que puedo decir es que nosotros tenemos una política de tipo de cambio flexible y solamente en casos excepcionales, que pensemos que el tipo de cambio está particularmente desalineado respecto a sus fundamentos de largo plazo y también de corto plazo, podría ser aconsejable una intervención. Y si no hemos hecho una intervención es porque pensamos que no es así. Pero si es por el tipo de cambio que se mantiene la inflación, o ha subido la inflación en el último tiempo, ¿no cree tampoco que esa circunstancia ya es lo suficientemente extraordinaria para hacer una...? Nosotros creemos que la mejor política para Chile, para la economía chilena en su conjunto, es una política de tipo de cambio flexible. Y creemos que era normal, era natural, era esperable y también deseable que el tipo de cambio se depreciara, que el tipo de cambio subiera. Estamos en una situación distinta. O sea, al final, ¿cuál es uno de los mensajes principales de este informe de política monetaria? Chile vivió, lo hemos venido diciendo por un tiempo, Chile vivió largo tiempo del boom del superciclo de los commodities, del superciclo del cobre. Vivimos con ingresos que fueron extraordinariamente elevados y eso pareciera estarse acabando, digamos, o se está acabando. Y por lo tanto, de alguna forma, tenemos que acostumbrarnos a vivir en una situación de menores holguras, producto de eso.
¿Y qué es lo que significa eso en la práctica desde el punto de vista cambiario? Bueno, que tenemos que tener un tipo de cambio más alto. ¿Cuánto más alto? Bueno, en el caso de Chile tenemos tipo de cambio flexible, eso es que el mercado lo determina en cada momento. Y si el Banco Central, insisto, estima que el tipo de cambio está alejado significativamente de su fundamento, tendrá que tomar las decisiones que correspondan. Pero nosotros no hacemos predicciones respecto a cuándo, en qué momento se podría intervenir o no se podría intervenir. No, nuestra política es la que es y si algún día se produce eso, se explicará correspondientemente. Presidente, la semana pasada la presidenta Bachelet anunció que iba a proponer al Senado el nombre de Mario Marcel como nuevo consejero del Banco Central. Preguntarle qué opinión tiene profesionalmente respecto a Marcel, qué aporte podría hacer al Consejo del Banco. Yo lo conozco hace mucho tiempo, a mí me parece que es un economista de mucho prestigio y con mucho conocimiento y experiencia, así que creo que va a ser un gran aporte al Banco Central. No me corresponde pronunciarme más allá de esto, es una nominación presidencial y por lo demás todavía queda un trámite en el Senado de la República, así que lo dejo por ahí. Rodrigo, perdón, la última pregunta, a propósito de lo que usted dijo antes del tema de Mario Marcel. Usted dice que el 70%, bueno, lo han dicho antes, parece que el 70% de la baja de la inversión tiene que ver con elementos externos, ¿no? Y un 30% interno. Si es que está quedando tan claro que el precio del cobre no puede ser el sueldo permanente del país y la forma de crecer del país, y está quedando claro ahora, ¿cuál es la opinión del presidente del Banco Central respecto a lo que tiene que hacer el país, digamos, el gobierno, el Senado, la Cámara, respecto a esta situación del país, digamos, que depende permanentemente del cobre y que no hay desarrollo de otras áreas, digamos, no hay modernización del sistema económico en un sentido, ¿no?, de industrialización, digamos, yo creo que clarificar un par de cosas. En nuestro informe de política monetaria de junio, el pasado, nosotros hicimos este recuadro sobre el tema de la confianza. Y no es que, y básicamente lo que decíamos que alrededor, porque la verdad es que estas estimaciones también tienen un cierto grado de incerteza, ¿cierto? Que alrededor de un 30%, hay un cierto rango, era explicado por este shock autónomo, o sea, un shock que no se podía explicar, y el 70% restante, no por cosas externas, sino que por factores externos e internos que son conocidos, digamos. Ahora, dentro de esos, la mayor parte son factores externos, eso es cierto. Y respecto al modelo de desarrollo de Chile, tal como se dijo en la sala del Senado, creo que es una pregunta para otra instancia. Me permite solo un comentario, no se asuste, presidente, voy a ser muy cauto, pero decir una cosa importante. Hace muchos años, ustedes comprenderán, cuando yo hice mi memoria, la hice en la autonomía del Banco Central. Y en su minuto tuve que entrevistar al gerente de estudio del Banco Central, que era don Nicolás Izaguirre. Y en esa época había mucha discusión respecto si era bueno o no tener un Banco Central autónomo y que esa autonomía estuviera en la Constitución. Y quiero señalar que es un logro país que hoy día exista bastante consenso de la importancia de tener un Banco Central autónomo, serio, respetado. Todos sabemos que las instituciones hacen la diferencia entre los países que se desarrollan y los que fracasan. Y tener una institucionalidad del Banco Central autónoma tan prestigiada, tan reconocida, yo creo que es algo relevante para el país. Pueden haber discusiones sobre decisiones más restrictivas, otras más expansivas, siempre va a haber discusión, pero eso yo quiero destacarlo. Hay libros que se han escrito por qué fracasan los países, las instituciones son clave. Ustedes saben que estamos haciendo otras reformas en probidad y transparencia en varias materias relevantes, medidas radicales para mejorar la confianza en las instituciones, pero en el tema del Banco Central yo quiero destacar, como presidente del Senado, pero también como autor de una memoria que defendió la autonomía del Banco Central, que me alegro que hoy día haya un reconocimiento cada día mayor a cómo el Banco Central se desempeña. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Un saludo, por favor, presidente.